Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, aquí en el texto de el Salmo 68 que hemos escuchado. Bueno, en realidad vamos a comenzar en un texto en el libro de Números, si quieren localizar también ahí Números antes, en el capítulo 10. Y vamos a dedicar un momento de oración. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana tu gran misericordia en congregarnos para adorarte, para reconocer que tú eres el único Dios verdadero, el único que salva, el único que perdona pecados. Y suplicamos ahora, Señor, que te complazcas en ayudarnos a entender tu Escritura desde el fondo de nuestro corazón, para que seamos moldeados en la imagen y en la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a alegrarnos, ayúdanos a entender el gran privilegio y el honor que nos has concedido en llamarnos a tu causa, a tu reino, y que conforme a ese entendimiento podamos así vivir, dándote a ti el honor y la gloria y reconociéndote y tributándote nuestro servicio, nuestra adoración, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Pedimos tu ayuda y la influencia de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en este Salmo número 68, este salmo es considerado como un canto de victoria, así como recordamos en el texto visto la semana pasada, en el Salmo 67, que comienza con la bendición arónica, citada en el libro de Números, en el capítulo 6, 24, Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro delante de ti. Ahora el Salmo 68 también comienza con las palabras usadas por Moisés ahí en Números 10. Las palabras usadas por Moisés en el traslado del arca, o cuando se movía la nube, era levantada el arca y era trasladada. Así que el salmista cita ahí en Números 10:35 este pasaje, dice: fue que en moviendo el arca Moisés decía. En realidad debemos entender que Moisés oraba, ¿no? Oraba: levántate, Jehová, y sean disipados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Así empieza el Salmo 68. Y cuando el arca se asentaba, decía: vuelve Jehová a los millares de Israel. Entonces podemos ver que este salmo encuentra su fundamento en estas palabras. Parece que el salmista conocía muy bien el cántico de agradecimiento, tanto de Moisés como de Débora, porque algunos pasajes están más o menos tomados de estas partes. Entonces esta era la oración pronunciada por Moisés cuando la columna de nube se levantaba y convocaba entonces a Israel a iniciar la marcha. La oración era: levántate, Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Por ello, se considera que David compuso este salmo para el traslado del arca, o sea que se usaba cuando se trasladaba el arca, y tradicionalmente se piensa que se trata este Salmo 68 del traslado del arca cuando estaba en la casa de Obed Edom Geteo, ¿no? Ahí en 2 de Samuel 6, y David quiso llevarla a Jerusalén. Sabemos que pasaron ahí algunas circunstancias difíciles. En el primer traslado murió Usa, ¿verdad?, tratando de sostener el arca, y después finalmente fue llevada el arca a Jerusalén.
Otros eruditos consideran que se trata del traslado cuando los israelitas vencieron a los pueblos sirios y a los amonitas, específicamente a los amonitas. Ya ve que estos amonitas contrataron a los sirios como mercenarios, ¿verdad? Y entendemos entonces que el arca estaba con el pueblo de Israel. Cuando Israel iba a pelear, cuando Israel iba a luchar, llevaban el arca. Pueden ustedes ver en 2 de Samuel 11, nos acordamos de este pasaje, 2 de Samuel 11, en el versículo 11, cuando David trata de mandar a Urías Heteo para que vaya a su casa, y Urías Heteo, en una forma lateral lo entendemos, no dice, no, el arca de Dios, el general, el pueblo está combatiendo y tú quieres que yo me vaya a mi casa. O sea, nos da la idea, ¿no? El arca iba donde estaba la lucha, donde estaba la guerra. La presencia de Dios estaba allí con ellos, no es lo que ellos llevaban el arca para ganar, para triunfar, no para que Dios les hiciera ganar. Así ya lo vieron ahí en el 11. Dice, el arca e Israel y Judá están debajo de tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor sobre la faz del campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. La parte que nos interesa ahí es lo que menciona acerca del arca, ¿verdad? El arca, ¿dónde estaba? Estaba en el frente de batalla. Entonces él dice, no, yo no voy a hacer esto. Así que renunció a esa posibilidad de esa manera quedaría oculto el pecado de David, como sabemos, ¿no? Entonces podemos decir que el salmista tomó ánimo y fue inspirado por Dios al contemplar la historia triunfal de Israel en la conquista de la tierra prometida. Y a través de su composición vemos que el salmista renueva sus esperanzas presentes y culmina profetizando acerca del futuro triunfo de Cristo y su ascenso a la gloria, ¿no? Tal como el apóstol Pablo lo interpreta ahí en Efesios 4, como veremos, del versículo 7 al 11. Entonces de esto trata el Salmo 68 y vamos a tocar en este día 3 puntos en este Salmo. El primer punto es, vamos al Salmo 68, un llamado a la alabanza y la adoración de Dios a causa de sus perfecciones. Del versículo 1 al 6, en este pasaje se manifiesta el poder, la santidad, la justicia, la misericordia de Dios, sus perfecciones, y así es usado el nombre de Elohim. Cuando dice ahí Dios, es el nombre Elohim. En este pasaje el salmista llama a adorar al Dios supremo y glorioso, ¿no? Este es Elohim, el glorioso creador que subsiste en 3 personas. Dice, levántese Elohim, ¿no? Sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Este Elohim es el supremo juez, delante de quien todos sus enemigos serán fácilmente dispersados, ¿no? Como dice, como el humo serán lanzados, como cuando tú le acercas la lumbre a la cera, ¿no? Que la derrite. De esa manera los enemigos serán destruidos. Así pues, el salmista señala que cuando el arca, que era tipo de la presencia del Dios supremo y soberano en medio de Israel, cuando esta arca era levantada, entonces sus enemigos serían tratados de esa manera, como el humo que se dispersa en el aire o como la cera que se derrite cuando se le acerca el fuego, ¿no? Todos los impíos que con soberbia se levantan en contra de este Dios santo, dice, huirán, perecerán. Al usar esta palabra, cuando dice en el versículo 2, así perecerán los impíos delante de Dios en la parte final, esta palabra impíos la conocemos, sabemos que se refiere a las personas que transgreden la primera parte de las tablas de la ley, ¿no? De los primeros 4 mandamientos. Mientras la persona inicua o injusta
es la que transgrede los otros 6 mandamientos, la segunda parte de la tabla. Entonces se considera impío a los infractores de los primeros 4 mandamientos, los que tienen dioses ajenos, los que se hacen ídolos, los que toman el nombre de Dios en vano, los que no guardan el día del Señor. Como no hacen todo lo que indica que aman a Dios, entonces se consideran como personas impías o malvadas, ¿no? Así que, mientras que para los así llamados justos, los temerosos, los verdaderamente temerosos de Dios, cuando Dios se levanta en medio de su congregación, en medio de su pueblo, y ya se manifiesta su poderosa y maravillosa presencia, para los justos, dice en el versículo 3, es motivo de alegría, ¿no? Para los justos es motivo de alegrarse y de gozarse. Hasta emplea la parte, dice en el versículo 3, saltarán de alegría, ¿no? Saltarán de gozo, así como cuando brincamos y nos abrazamos porque es el cumpleaños de Josué, entonces así más o menos, ¿no? Tenemos gran alegría. Entonces, claro, es mucho más de la alegría y el gozo de la presencia de Dios. Entonces, para los justos, cuando se hace manifiesta la presencia de Dios, entonces es motivo de júbilo. Por eso las expresiones que aparecen ahí, gozarse, alegrarse, cantar, saltar de gozo, exaltar a Dios, en el versículo 3 y versículo 4. Entonces, hay que hacer una aclaración en esta parte, ¿no? Porque sabemos que hay grupos que utilizan estos pasajes. Esta aclaración va a durar un poquito, son unos 2 o 3 minutos nada más. La aclaración es que cuando nos referimos a que nos alegramos y leemos ahí que saltan de gozo, y algunos toman esos textos como una interpretación literal, de tal manera, no me refiero a los grupos de corte pentecostés y carismático, que toman estas expresiones para justificar el desorden y el escándalo que se suscita en sus reuniones, ¿verdad? Se tiran al suelo, brincan, cantan, no tienen orden, ¿verdad? Sí, a veces algunos que hemos estado por mucho tiempo saben que hemos batallado, ¿no? A veces de repente estamos orando y decimos, alguien dirige la oración, pero hay personas que no entienden, ¿no? Que siguen orando en voz alta y oran por sus peticiones y oran por sus cosas, mientras la persona que está dirigiendo la oración de la congregación ni caso le hace, ¿no? La persona está en su oración. Eso haga en su casa, eso haga en su oración personal, pero la oración congregacional debe ser dirigida. Debemos tener unanimidad, acuerdo en la oración, por eso ponemos las cosas por las que oramos y nos unimos todos juntos. No es, bueno, el hermano va a orar por los gobernantes o va a orar por las personas que se les está predicando. Yo voy a aprovechar para orar por mis cosas aquí. Dios, te pido por esto y mi pariente y mi amigo. No, eso hágalo usted solo en su casa. La oración congregacional debe ser dirigida y por supuesto respetada en este sentido, ¿no? Hay que guardar silencio y seguir a la persona que nos está guiando en oración. No hay que estar hablando ni orando en voz alta cuando alguien está dirigiendo la oración. Bueno, entonces, este Salmo 68, cuando dice que nos gozamos, nos alegramos, saltamos, hay que decir las cosas, ¿no? No está describiendo el culto de adoración del Antiguo Testamento. ¿Qué está describiendo? El traslado del arca, no el culto de adoración. Entonces, para que no nos salgan con estos temas y decir, no, aquí podemos brincar y gritar y saltar. No están haciendo el culto de adoración, están trasladando el arca, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Y el Nuevo Testamento nos enseña en 1 Corintios 14, en el versículo 40, uno de los principios. Hay varios, pero en este momento solamente voy a mencionar este principio. Principios que son usados y que rigen la adoración de la iglesia. Desde el capítulo 12, 13 y 14 se menciona en esta carta de 1 Corintios algunos principios y normas que se hacían cuando la iglesia se reunía a adorar a Dios.
Y algo de lo que Pablo enfatizaba, dice, hágase todo decentemente y con orden, 14:40, Primera de Corintios. Entonces, la decencia y el orden es un principio que debemos seguir. Si esto no lo seguimos, si cada uno ora por su lado, si cada uno canta por su lado, si oramos en voz alta cuando otro está orando por la petición, entonces, si cada quien comienza a saltar o brincar o gritar en base al Salmo 68, van a decir que somos muy bíblicos porque ahí dice que podemos saltar y brincar. Entonces, si cada uno hace eso, entonces va a ser un desorden, ¿verdad? Va a ser un relajo. Entonces, por eso no hacemos estas cosas. Además, debemos considerar lo siguiente: la adoración que estamos, de lo que estaríamos tratando. Si este salmo quisiera ser usado para las prácticas de adoración de una iglesia, estaríamos equivocados, porque Israel era un cuerpo mixto. Es decir, Israel estaba formado por personas tanto salvas como no salvas. El único requisito para pertenecer así en una forma global al pueblo de Dios era que tú fueras de la tribu, de una de los 12 hijos de Jacob, de descendencia de Abraham. Y se necesitaba que tú vivieras en la zona de Israel y que tú mantuvieras una lealtad religiosa, vivieras en esa zona y fueras un hijo de alguno de estos 12 patriarcas. Si no lo eras, tú no podías ser parte del pueblo de Israel. Ese es el punto. Era una sociedad sacralista. Pero en el tiempo presente, el cuerpo de la iglesia es el cuerpo de Cristo. No es una sociedad mezclada. No habemos convertidos y no convertidos en el cuerpo de la iglesia. Cuando se manifiesta que alguien no es convertido, esa persona debe ser sacada, expulsada de la membresía. ¿Sí me explico? Entonces, por eso Israel era una sociedad sacralista, unida por su procedencia racial, unida por su limitación geográfica y su lealtad religiosa. Pero la iglesia del Nuevo Testamento está formada por aquellos que han sido regenerados. Dice, somos engendrados no de carne, ni sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:13. Entonces, la persona ha sido regenerada por Dios, por el poder de Dios, es una criatura nueva y evidentemente le vamos a examinar si esa persona quiere ser miembro de la iglesia en conformidad con las marcas establecidas en Primera de Juan, o las marcas de la regeneración. El que no practique el pecado, el que practica la justicia, el que ama a los hermanos, ¿sí? El que ha vencido al mundo, el que tiene la fe de Cristo, etcétera, ¿no? O sea, si alguien no acepta algo que pertenece a la fe de Cristo, entonces le vamos a decir, a ver, espérame tantito. Es que yo no estoy de acuerdo con la soberanía de Dios, o no estoy de acuerdo con la elección, o no estoy de acuerdo con que no haya mujeres pastoras. Ah, caray. Pues entonces no tienes la fe de Cristo, no el conjunto de preceptos y doctrinas que se enseñan, como todo el cuerpo de fe que debemos creer. Entonces, si la persona es regenerada y da evidencias de ser una persona verdaderamente renovada y se integra a la iglesia por el bautismo, entonces será miembro de la iglesia y parte del cuerpo de Cristo. ¿Me explico? Entonces, ya podemos verlo. La entrada al reino de Dios es por la regeneración, pero la entrada a la iglesia es por medio del bautismo, ¿no? Y el bautismo quiere decir la palabra inmersión. Es la forma establecida en el Nuevo Testamento. Entonces, se cierra la aclaración, así que nada de gritos, brincos y sombrerazos, ¿no? Entonces, no practicamos nada de eso. Por eso no lo hacemos, porque violenta el principio de decencia y orden, ¿no? Así pues, este supremo Dios, santo y todopoderoso, es también clemente y misericordioso. ¿Por qué? Porque dice, se manifiesta en sus características. Dice, este Dios al que estamos adorando, al cual les invito a adorar, dice David, Él es el Padre de huérfanos. Él es el defensor de las viudas. Él es la familia de los desamparados. O sea, cuando
nos dicen estas cosas, Él es el libertador de los cautivos. Yo quiero tener ese Dios, quiero tener un Dios que sea para mí mi Padre Celestial. Un Dios que me guarde porque yo soy un desamparado, que me defienda porque yo no tengo quien me defienda, mi esposo murió, etcétera, ¿no? Quiero que me libere porque estoy cautivo en la esclavitud del pecado. Este es el Dios que es adorado y que es buscado, ¿no? Siendo esto verdad en relación con Israel, pues sabemos, ¿no?, que Israel no era nada. Sí. Son unas palabras un poco bruscas las que usa Ezequiel. Dice, cuando estabas en tus sangres te llamé, ahí estabas tirada. Sí. Tu madre Etea, tu padre Amorreo. Y Dios hizo de esta nación su pueblo, ¿no? El pueblo de Israel. Entonces, esto es verdad con respecto a Israel, pues Dios los sacó de la nada y los hizo una nación fuerte y numerosa por su pura gracia, ¿no?, por su pura bondad. Así que el salmista está invitando a adorar a Jehová, a adorar a Elohim, el supremo y glorioso Dios, Padre de huérfanos, defensor de viudas, el que hace habitar en familia a los solos, el que saca a los cautivos, ¿no?, el que protege a los desamparados, mientras que los rebeldes son dejados, ¿no? Ahora, en segundo punto, desde el versículo 7 hasta el versículo 14, y también vamos a hacer una anotación en el versículo 15 y 16 en segundo lugar, el salmista recuerda ejemplos por los cuales Israel es llamado a la gratitud. Dice, bueno, ustedes saben que este es nuestro Dios, este es el que, cuando ellos decían que se levantaban el arca, que se levante Dios, y Dios va frente de nosotros en nuestras luchas, Él va por delante siempre, ¿no? Entonces, les quiero dar unas razones, dice el rey David, que compuso este salmo, por las cuales Israel es llamado a la gratitud. En el versículo 7, él dice, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, invocando con estas palabras la salida de Egipto y la peregrinación en el desierto. Verdaderamente, cuando en el libro de Deuteronomio se refiere, Moisés dice, con mano poderosa nos sacaste de la tierra de Egipto, ¿no? Haciendo prodigios y señales. Faraón no los dejaba ir, eran sus esclavos, no los quería soltar, y por medio de prodigios y señales así los sacó, ¿no? Entonces el salmista se acuerda, dice, nos acordamos, ¿sí?, cuando tú saliste delante de tu pueblo, deja ir a mi pueblo, ¿no?, cuando tú nos llevaste por el desierto. En el versículo 8, recuerda también el salmista, dice, la tierra tembló, destilaron los cielos a la presencia de Dios, ahí en el Sinaí tembló delante del Dios de Israel. Y todos entendemos ese pasaje y nos acordamos de él, ¿no? ¿Qué fue entregado ahí a Israel? La ley, los mandamientos, ¿verdad? Entonces el salmista dice, ahí estabas en medio de la lluvia, en medio de los truenos. Dice que no se acerquen a la montaña, que no pasen el límite, porque el que pase ese límite morirá. Ahí les fue entregada la ley y ahí Dios hizo pacto con Israel. Entonces el salmista está diciendo, acuérdate, Israel, lo que Dios nos trajo por el desierto, que Dios nos dio su ley. Y aunque no vieron ni figura ni imagen, escucharon su voz y contemplaron en el monte Sinaí lo que llamaríamos una teofanía, ¿no? O sea, una manifestación de la persona de Dios. No vieron nada, pero Dios estaba ahí y todos se dieron cuenta, ¿verdad? El sonido de la bocina. Versículo 9 dice, abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad.
Y cuando se cansó, dice, tú la reanimaste. Así, este es el punto. Dios hizo pacto con ellos y en el cansancio de ellos, en el desierto, fueron reanimados, ¿verdad? Para que continuaran en una caminata bastante larga, y después de la rebeldía que ellos tuvieron, pues fueron ahí muertos la mayor parte de esa generación, ¿no? Toda esa generación y sus hijos fueron los que entraron a la tierra prometida. Ahora sigue diciendo en el versículo 10, los que son de tu grey, los que estaban ahí, los que han morado ahí, está hablando como Dios rodeando al pueblo de Israel y protegiéndolo y llevándolo a donde quiera, siendo siempre su protector. Ellos pueden saber esto, ¿no? Porque tu bondad, oh Dios, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Y solamente los que estuvieron allí saben lo que significa ser guardados, ser custodiados por el Dios Todopoderoso. En el versículo 11, el Señor dice, ahí nos daba palabra de una buena palabra, dice, y de los que daban las buenas noticias, dice, de ellos había un grande ejército. El Señor, el Adonai, ahora es usada esta palabra, ¿no? El Señor, nuestro dueño soberano, al cual le pertenecíamos. Esto molesta mucho a las personas hoy en día, ¿no? Cuando le decimos, nosotros somos criaturas, le pertenecemos a Dios, Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera, Él puede usarnos para lo que quiera. Podemos morirnos a los 5 años, o a los 50, o a los 80. Él es el que tiene control de nuestra vida. Él es el que tiene control de nuestro estatus. Él tiene control de por qué somos tan guapos o por qué somos tan feos, por qué somos flacos o gordos. Él es soberano, ¿verdad? Entonces, el Señor, nuestro dueño soberano, dice, nos hablaba. Y podemos imaginarnos, ¿no? Cuando estaba el pueblo en receso, ¿sí? De repente la nube se levantaba, ¿no? Entonces la obligación era tocar la trompeta. ¿Y qué era la trompeta? Era el aviso de párense todos. Y nos dice que el ejército de los que hablaban, de las mujeres que estaban ahí, hablaban y levantaban a todos los hombres, decir, ya vámonos, ya es hora de irnos, hay que ordenarnos, hay que formarnos. Y se formaba el escuadrón de Israel para marchar. Nos hablaba el Señor. La trompeta de Dios sonaba llamando al pueblo a la marcha, ¿no? Llamándolos al combate o dando la voz de alarma para que ninguno se quedara. Desde el versículo 12 nos habla hasta el 14 de cómo las guerras, ¿no? Especialmente Dios estaba con el pueblo de Israel. Y este pasaje parece referirse del 12 al 14 al tiempo cuando Josué tomó el comando del pueblo de Israel, y vemos cómo es cumplido, ¿no? Josué lleva al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, y es ahí donde se cumple la palabra que fueron derrotados todos estos reyes, muchos reyes, como vamos a ver ahorita, ¿no? En estos versículos encontramos la referencia a las victorias sobre reyes amorreos que Josué llevó a cabo en la conquista de la tierra prometida. Y es ahí cuando se ganaban las batallas, también se repartían los despojos. Y por eso habla de que las mujeres repartían ahí los despojos, no regresaban los vencedores, y todas las piezas, las telas, todo era para los que estaban allí en el campamento, y los despojos de los reinos conquistados. Esa era la costumbre. Y es precisamente en estas campañas de Josué e Israel que Dios, como dice en el versículo 12, hizo huir a los reyes de los ejércitos, ¿no? Y el omnipotente, como dice el 14, esparció el omnipotente los reyes, peleando, ¿no? Por Israel. Si usted quiere un resumen breve, le digo, ¿no? En Josué 6, Jericó es tomada rodeándola. Dios ordena, no tomen nada del anatema, ¿no? Todo lo que está aquí en Jericó está maldito, no lo agarren, no lo toquen.
Josué 7, Acán desobedeció y es juzgado, él y su familia, apedreados y quemados por tomar, sí, y por robárselo del anatema, ¿no? Es que eran 200 piezas, 200 siclos de plata y un lingote de oro muy bueno y un manto babilónico. Entonces, pues por esa razón, Dios te dijo, no lo tomes. En Josué 8 otra vez, Ai es tomada. Ahora no es rodeándola como Jericó, sino es tomada por emboscada. Dios le enseña a Israel a hacer una emboscada, ¿verdad? Como si estuviera en el ejército, hermano, le enseñaron así cómo se hace una emboscada. Y así derrotaron a los de Ai. Josué 9, un error de los israelitas, ¿no? En lugar de tomar Gabaón, fueron engañados por los gabaonitas, ¿verdad? No, venimos desde muy lejos, mira, ya está el pan que traemos, ya está todo mozo, mira. Y los engañaron y pactaron con ellos, no los vamos a destruir. Después tuvieron que luchar en Josué 9, después de pactar con los de Gabaón, se equivocaron. En Josué 10, viene la guerra contra los 5 reyes, ¿sí? Comandados, invitados por Adonisedec. Y después de derrotar a esos 5 reyes, recuerda usted lo que Josué hizo, una cosa maravillosa, trajo a sus capitanes y con los reyes ahí les hizo que pusieran su pie sobre el cuello de ellos, para que vieran que el Dios de Israel les estaba dando la victoria y que les iba a dar el lugar que les había prometido, ¿no? Así fortaleció la fe, dejando que sus capitanes pusieran su pie encima del cuello para que supieran que así Dios vencería a todos sus enemigos y no temieran a ninguno de ellos. Y sabemos, ¿no?, que conquistaron a los gigantes, a los anaseos, a todos. Josué era un gran comandante, no mejor que Cristo, pero muy bueno, ¿verdad? Entonces, en Josué 11, después Javín dice, hace alianza con 3 reyes más y todos ellos fueron derrotados. Y en el capítulo 12 finalmente nos dice, en el capítulo 12, que fueron 31 reyes los que fueron destruidos para tomar la tierra prometida. Todos fueron derrotados, dice Josué 11 del 17 al 19, todos fueron derrotados por la guerra. Nadie le regaló nada, ¿verdad? Cuando nosotros estamos viendo un tipo del proceso de la santificación, usted piensa que algunos pecados van a desaparecer solamente porque usted se duerme 7 horas en lugar de 8. No es así. Va a tener que luchar contra sus pecados, va a tener que pelear fuerte contra su carácter para que sea vencido. Si usted no lo hace, no va a ocurrir nada. Usted no va a ganar ningún territorio en el trabajo de la santidad, en la conquista de la obediencia, si no se pone a esforzarse y a trabajar y a luchar como Israel conquistó la tierra prometida, ¿no? Entonces son ilustraciones para nosotros. No, ya Dios nos prometió que nos iba a santificar, entonces estamos esperando que nos santifique. No, avanza, derrota los 31 pecados que traes ahí arrastrando, ¿no? La flojera, la vanidad, la presunción, el enojo, la envidia, los celos, el egoísmo. Tienes que atacarlos y matarlos, de otra manera no vas a avanzar en el proceso de la santificación. No se desarrolla por un cerrar los ojos así y poner cara de yo no fui y de esa manera no desaparece ningún pecado por eso. Hay que luchar contra ellos, contra la envidia, contra la codicia. Hay que hacer pacto con nuestros ojos, con nuestras manos, con las decisiones en nuestra mente. Nunca voy a decidir nada que me obligue a no estar en la reunión. Nunca voy a decidir algo que me impida orar. Nunca voy a decidir algo que me estorbe para servir a Dios. Se necesita compromiso y se necesita pelear. Si no peleamos,
no vamos a lograr nada, nada. Entonces, en el ejército de Israel no nos hubieran llevado a la pelea, si no, este cuate se va a dormir. Entonces, el comentario del salmista en estos versículos es muy curioso cuando dice en el versículo 13, bien que fuiste echados entre los tiestos. En algunos pasajes las traducciones son muy difíciles. Yo no soy traductor, pero veo muchos comentaristas para entender mejor cuál debe ser la traducción. Aquí el sentido es, bien que fuiste echados entre las ollas. O sea, les está recordando el salmista cuando ellos eran esclavos, ¿no? Esclavos en Israel. Y dice, eras el que lavabas las ollas, estabas ahí en el peor lugar, pero ahora eres sacado y eres liberado y vas a tener alas como de paloma cubiertas de plata y plumas amarillas como el oro, lo más estimado, ¿no? Una libertad maravillosa en comunión y en compañía de Dios. Entonces, así, aunque fuisteis echados entre las ollas, entre los tiestos, cuando el Señor Todopoderoso, aquí el nombre ahora es Shaddai, el Todopoderoso, el mismo que hizo fructificar a Sara y a Abraham cuando ellos ya eran estériles. Ese es el mismo que les dio la victoria y los convirtió en palomas, ¿no? Con alas de plata y con plumas de oro, ¿no? Hablando de una libertad maravillosa. Un contraste donde ellos fueron llevados, ojo, desde la humillación de ser esclavos, ahí lavando las ollas, a la exaltación de una nación guardada y protegida por Dios. Algo muy diferente, ¿verdad? ¿O te quieres ir a lavar ollas? ¿Te quieres regresar al mundo? No queremos eso, ¿verdad? En los versículos 15 y 16 aparece también una expresión referente al monte de Basán y referente al monte de Sión, cuando dice en una comparación, ¿no?, del versículo 15 y 16, monte de Dios es el monte de Basán, y monte alto, el de Basán, o sea, Dios lo hizo así, alto. Y luego dice el salmista, ¿por qué os levantáis, oh montes altos? ¿Sí? ¿Por qué se ensoberbecen en contra de el monte que Dios escogió? El monte que Dios escogió, ¿cuál es? El monte de Sión. Este monte amó Dios para su asiento y ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Entonces, es una expresión que es como comparativa, ¿no? Usa el monte alto para decir, bueno, no importa qué tan alto sea el monte. Esta expresión en apariencia comparativa es una forma hebrea para decir que aunque el monte de Basán es más alto, es mucho mejor el monte de Sión, porque por el puro beneplácito de Dios fue escogido como el lugar de su morada y a Israel, por lo tanto, como su pueblo, ¿no? Entonces, monte de Basán, no te jactes, ¿no? Dios escogió al monte más pequeño. Y esto es como una regla espiritual, se vuelve a repetir, ¿sí? Hay que decirlo, ¿no? La elevación de la naturaleza no significa nada para la grandeza de Dios. Dios puede habitar en cualquier monte, el más bajito o el más alto. Pero en comparación con Basán, escogió morar en Sión, un monte más bajo. La presencia divina es la que eleva un monte pequeño como Sión por encima de la importancia de la más elevada cordillera. ¿Por qué Sión era apreciable? Porque era el asiento y la morada de Dios, ¿no? Entonces, es una forma muy especial de decir, esto sucede con nosotros también en la salvación. ¿A quiénes salva Dios? ¿Al monte de Basán? No. A los pobres, a los menesterosos, a los pecadores indignos.
Dice Pablo en 1 Corintios 1, 27 y 28, lo necio del mundo, lo vil del mundo escogió Dios. Hay personas que cuando le dicen es que tú eres medio testarudo y medio necio y medio soberbio y la persona te dice, ¿y por qué me ofendes así? O sea, se enoja luego, ¿verdad? Pero si nosotros todavía conservamos nuestro grande egoísmo, nuestra tremenda soberbia, como diciendo, ¿te ayudo? No me ayudes, yo no necesito que nadie me ayude, ¿verdad? Oye, ¿te puedo apoyar? No, yo no necesito que me apoyen. Oye, no, yo solo, yo puedo. Y muchas personas son así, ¿no? ¿Qué manifiestan? Están diciéndole a Dios, no te necesito, no me sirves a mí, yo soy autosuficiente. Por eso, cuando la Escritura dice, los pobres de espíritu, los miserables, los que lloran, los que tienen un concepto bajo de sí mismos, son aquellos a los cuales Dios salva. El monte de Basán quedará ahí, pero Dios llama al humilde, ¿no? Al humilde. Dios escogió lo necio y lo vil del mundo para que nadie se jacte en su presencia. A Dios no le gusta la soberbia. Y ahora nosotros, ¿y qué hace Dios con los pobres y con los menesterosos? Dice, morarán conmigo en el cielo. Estarán junto conmigo. Cristo es la cabeza y todo ese grupo de pobres, ¿sí?, y de minusválidos espirituales son traídos, ¿verdad?, para morar con Dios en el cielo. Eso es lo que ocurrirá. Cristo es nuestra cabeza y reinaremos juntamente con Él. Esto es algo muy interesante. Al final veremos una aplicación sobre este punto. En tercer lugar, desde el versículo 17 al 21, vemos una profecía sobre la exaltación y el triunfo de Cristo. Y eso es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Y repentinamente, después de estar hablando del traslado del arca, como que David cambia de canal y cambia de escenario, ¿no? De Sinaí pasa ahora al santuario. Ni siquiera estaba construido un templo, ¿no? Apenas lo iría a construir Salomón más adelante. Pero David estaba siendo tomado por el Espíritu, ¿no? Esta es la idea que él mismo expresa cuando dice, estoy consciente que el Espíritu de Jehová habló por medio de mí. Al final del libro de Samuel así nos dice. Hemos visto ese texto en otras ocasiones. Y ahora repentinamente entonces David cambia de escenario y ahora mira el santuario celestial y dice, yo veo aquí los carros de Dios, son 20,000 y más millares de ángeles, y el Señor entre ellos, como en el Sinaí, pero ahora dice así en el santuario, ¿no? O sea, es un cambio de escenario. Y ahora David está diciendo, pueden venir aquí los filisteos con 10,000 carros o con los que quieran, aquí hay 20,000 millares de millares, ¿no? Entonces, no es comparable. Estamos hablando de millones de carros contra 10,000 carros, ¿no? Entonces, superan con mucho, ¿no?, los millares de millares del Señor y superan con mucho a cualquier ejército enemigo. Y aunque David quizás en esta visión él estaba considerando como el triunfo de Israel y la corroboración de él como rey, en realidad vemos que el apóstol Pablo, vean ahí sin perder Salmos, vean Efesios 4, por favor, en el Nuevo Testamento, cuando cita estas palabras y dice que Cristo, ¿no?, llevó, que estas palabras se referían a Cristo. En el Efesios 4, en el versículo 8, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es precisamente
lo que está señalando este versículo 18 del Salmo 68, ¿no? Dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad y tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios, ¿no? Entonces Pablo toma este pasaje y lo aplica directamente, como vemos otra vez en Efesios 4:8, dice que se refiere específicamente a Cristo. Dice en el versículo 7: a cada uno de vosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo es el que da los dones, ¿no? Dice: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué significa esto? Que subió, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, había descendido a la tierra. Este es el punto más sencillo, y el que descendió es el mismo que también subió. O sea, se está refiriendo tanto a la humillación de Cristo como a su exaltación, a su ascenso, que es narrado ahí precisamente en Hechos 1, versículo 9 al 11, ¿no? Cuando delante de los... Volvemos a Efesios 4 en el versículo 8 al 10, y estábamos diciendo que Pablo lo aplica específicamente a Cristo, hablando de su humillación y después de su exaltación, que es narrada ahí en Hechos 1, 9 al 11, cuando dice que se juntaron los apóstoles y delante de ellos fue llevado al cielo. Y dijo: esperen, y después fue enviado el Pentecostés que conocemos, ¿no? En el capítulo 2, en el libro de Hechos. Y así pues entregó dones. Después de su ascensión, Cristo desde el Monte de los Olivos a la vista de los apóstoles, si quieren leerlo, vamos a verlo ahí en Hechos, en el capítulo 1, dice que estaban reunidos ahí. Hechos 1, en el versículo 9 al 11, y habiendo dicho estas cosas, las cosas viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos, y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, ¿no? En las nubes. Entonces Pablo aplica este pasaje del Salmo 68 a la humillación y a la exaltación y ascensión de Cristo. Y es debido a esta ascensión, después de haber derrotado a sus enemigos. Cuando dice llevaste cautivo a la cautividad, estamos hablando también, David dice, bueno, pelea un rey, derrota a unos, toma los cautivos y toma todo lo demás y reparte despojos. Esta es la idea: Cristo vence a sus enemigos. Así lo aplica Pablo, y después entrega los dones a su iglesia. Y la parte no difícil en este salmo, que es muy famoso por ser muy difícil de interpretar, como ustedes están viéndolo, si buscan comentarios va a decir ahí: no lo lea, este es muy difícil de interpretar, pero porque es muy difícil, ¿verdad? Entonces, después de haber derrotado a sus enemigos en la cruz del Calvario, Cristo asciende, y entonces por eso Pablo lo aplica a él y dice: da dones a su iglesia, ¿no? Y enseguida comienza a decir ahí en el versículo 9, dice que de qué se trata, sino que también había descendido primero Cristo, ¿no? a la tierra en su humillación, y el que descendió, él mismo hay algunos que se pelean aquí, ¿no? Y dicen que este pasaje quiere decir que Cristo bajó al infierno. Yo les reto a que chequen bien el pasaje, porque Cristo no bajó al infierno. El infierno lo sufrió en la cruz del Calvario, ¿no? ¿Sí? Tengo sed, se oscureció. O sea, no bajó al infierno, ¿sí? Sufrió el infierno en la cruz, la condenación eterna allí. Nadie lo pudo contemplar específicamente porque hubo tinieblas.
ahora no vamos a pelear contra ellos ni contra nadie. Pero aquí también nos dice que había descendido entonces no al infierno, sino a la tierra, ¿no? En su humillación. Y el que descendió él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas, ¿no? Todo el proyecto divino. Y en virtud de haber sido cumplido, ¿no? Y haber completado su obra, su sacrificio, él mismo entonces, ¿no? Se ha sentado a la diestra en la majestad, y él mismo dio. Hay algunos que se imaginan, ¿no? Que cuando la escritura dice sentado a la diestra es como si fuera el segundo de a bordo, ¿no? Es sentado en la majestad, es una expresión. Cristo es Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y es él mismo, dice en el versículo 11, que dio a unos ciertamente como apóstoles, profetas, evangelistas, y a otros pastores y maestros. Estos son los dones. Después de haber derrotado a sus enemigos en la cruz del Calvario y exhibirlos públicamente, dice ahí en Colosenses 2:15. De eso se trata, que después de quitar, ¿no? nuestros pecados y clavarlos ahí, nuestras transgresiones, enclavándolas en la cruz, versículo 14, Colosenses 2:14, dice, despojando a los principados y a las potestades, esto es, al maligno, al diablo, lo sacó a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. O sea, triunfó sobre el diablo, no descendió al infierno, triunfó sobre el diablo y sobre todos sus ángeles. Y después de derrotar a sus enemigos, los exhibió públicamente. ¿Cuáles son los enemigos que derrotó? Derrotó al diablo, obviamente. Derrotó a la muerte a través de la resurrección. Derrotó el poder dominante del pecado, ¿sí? Viviendo una vida justa y de obediencia, ¿no? Y en virtud de esta victoria en la cruz, entonces, el pecado, dice Pablo en Romanos 6, 13 y 14, el pecado ya no puede enseñorearse de los creyentes, ya no puede dominarlos otra vez, porque fue derrotado por Cristo. En virtud de esa victoria en la cruz, el diablo no puede volver a esclavizarnos, porque hemos sido liberados de esa esclavitud. Toda esa idea de que se pelea, ¿no? En muchos grupos, especialmente pentecosteses y carismáticos, que ya le cayó el demonio al hermano Fután, ya brincó el demonio, y sus cultos se trata de que el demonio anda brincando de uno a otro y a otro, y se la pasan haciendo exorcismos y cosas así, ¿no? Los que han estado cerca de eso lo saben. En lo personal me tocó estar 6 años en un grupo así. No totalmente, pero más o menos. Entonces, así que se la pasan exorcizando. Ya le cayó el demonio a la hermana Sutana y ya iban todos a orar, y les he platicado historias, ¿no? Un pastor que cayó ahí por ahí, no fui yo, digo por la ilustración que voy a dar ahorita. Y ese pastor dice que estaba ahí y hablaban de uno que lo tiene poseído Belcebú y Satanás lo está matando, y dice el que estaba dirigiendo, oremos por él. Dice que él estaba ahí sentadillo, ¿no? Entonces para ver eso de las lenguas y los dones y todo eso, entonces que todos se le fueron encima y le impusieron las manos, y después ya al ratito lo estaban jalando y diciendo, salte Satanás, y lo jalaban del cabello, y dice, no, me dieron una revolcada como nunca. Si no me vuelvo a parar en ese lugar, ¿verdad? No voy a decir que fue en la iglesia Pentecostés que está por aquí. ¿Sí me explico? Y ese pastor me dijo, no, dice, yo ya fui, no, dice, de repente todos se quedaron callados y yo me salí de ahí, de en medio de ellos, ay, vámonos de aquí, ¿verdad? Porque lo estaban exorcizando. Entonces, no se trata de eso, ¿no? Cristo venció al diablo, lo exhibió públicamente, hemos sido liberados. El diablo no puede poseer a los creyentes. El diablo no puede dominar y no puede controlar a los creyentes. Le pertenecemos a Dios, somos su especial tesoro. Entonces, tampoco la muerte, ¿no? Cristo la derrotó.
la muerte no podrá retenernos cuando el Señor venga. Él ha asegurado nuestra resurrección futura. Por eso dice en el Salmo 68, en el versículo 20, si lo puedes ver allí, Dios nuestro Dios ha de salvarnos y de Dios Jehová es el librar de la muerte, ¿no? Yo no sé cuánto entendería David de lo que estaba escribiendo, ¿no? Pero yo todavía lo veo y mi mente se enreda para comprender muchas de estas cosas. Con la ayuda de Dios podemos entender algo, ¿no? Pero aquí nos está diciendo, entonces la muerte tampoco podrá retenernos porque la resurrección de Cristo ha asegurado nuestra resurrección futura. Estos enemigos ya no podrán esclavizarnos ni apartarnos de Dios. Esta victoria de Cristo obtenida a través de su obediencia activa y pasiva, su obediencia durante sus 30 años de vida, ¿no? Aquí sus 33 años, y su obediencia activa, nunca violentó, siempre hizo lo correcto, nunca transgredió, fue sin pecado. Y su obediencia pasiva, ¿no? Al subir a la cruz y soportar toda la ira de Dios por los pecados que él cargaba, que le fueron imputados por los pecados de todos sus hijos. Esa obediencia activa y pasiva en la cruz nos ha ganado una justicia perfecta y ya ha agotado toda la ira divina, nos ha liberado con un perdón completo y absoluto que no podemos perder. Asimismo, esta obediencia perfecta de Cristo ya llevó cautivos a nuestros enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Ya lo estamos diciendo, ¿no? El diablo, el pecado, la muerte, son nuestros enemigos. Llevó cautiva la cautividad. Asimismo, esta obediencia perfecta de Cristo en su estado de humillación nos ha asegurado, dice Pablo en su interpretación, la provisión del Espíritu Santo y sus dones para el cumplimiento del plan redentor. Como Cristo ascendió y dio dones a los hombres, entonces, por eso dice entre ustedes, 4:11, Él mismo dio como dones a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas y otros pastores y doctores o pastores y maestros. No se emocionen porque algunos piensan que todavía pueden ser apóstoles, profetas y otros evangelistas. Sí pueden ser, todos podemos ser evangelistas, ¿no? Hablando y llevando el evangelio. Pero los dones específicos de apóstoles y profetas fueron cumplidos en la entrega del Nuevo Testamento. O sea, si tú dices, no, yo soy profeta, ¿tú qué interpretas? O sea, ya Dios dice que está cerrada la revelación. Si tú estás recibiendo palabra de Dios, entonces déjame añadir, a ver cuál palabra te dio para añadirla, ¿no? Ya ponemos Apocalipsis 23, o cómo le vas a poner a tu libro que estás recibiendo que Dios se habló. Le vas a poner un nuevo libro, le vamos a llamar apócrifo, ¿verdad? Deuterocanónico, no falso. ¿Sí me explico? No, ya no nos está hablando Dios. Dios nos habla por medio de su palabra. Ya estos dones ya no están vigentes. Ya Dios dio su palabra. Ya estuvieron los apóstoles, ya estuvieron los profetas, como Juan que nos dio la profecía del Apocalipsis. ¿Sí me explico? Son dones. Ya no hay esos dones. ¿Cuáles dones quedan? Pues los únicos que quedan son los de pastores y maestros. Pues que nos apunten ahí, dijéramos así, aunque sea de maestro, ¿no? ¿Sí me explico? Que nos acomoden ahí, que Dios nos dé para enseñar, pastores y maestros. Entonces, nada más eso, entonces, y todo lo demás. ¿Qué es lo que se necesita? La palabra ha sido entregada con milagros y prodigios y maravillas. Es la palabra de Dios que salva. Lo que tenemos que hacer es predicarla. Y Dios hará la obra de salvación en sus hijos. Lo que se necesita son maestros, predicadores. Eso es lo que necesitamos. Entonces, Cristo como Rey vencedor reparte despojos y da dones
Así como cuando David vencía y enviaba un presente, ¿no? Decía, esto es de la victoria que el Señor nos dio, y le compartía a sus amigos cercanos, a mucha gente, ¿no? Repartía el despojo de las victorias. Entonces, volvemos al Salmo 68 para encaminarnos al final. Vamos a llegar al 21 nada más. Salmo 68. Tomaste dones para los hombres, también para los rebeldes. Esto es algo que nos llega a confundir, pero hay que decir, bueno, la palabra de Dios predicada solamente beneficia a los hijos de Dios. ¿No beneficia también a los rebeldes? ¿No estábamos en la condición de rebeldes? Y así fuimos encontrados, ¿no? El autor de ese libro tan famoso de El progreso del peregrino, que se llama John Bunyan, él dice que cuando él leyó este versículo, dice que da dones, ¿no? Y también para los rebeldes, dice, qué bueno, dice, porque yo no podía caber en ninguna otra distribución más que en una distribución de los rebeldes, los malvados. La palabra beneficia. Cuando nosotros estamos en un estado inconverso, nos llega la verdad y Dios la usa para salvarnos. No vayamos a entender que Dios bendice la rebeldía, no es eso, ¿sí me explico? Sino que Dios usa su palabra para salvar a los que éramos enemigos y rebeldes, ¿no? Ahora, haciendo todas estas cosas, con razón el salmista dice en el versículo 19, ¿no? Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios, dice, nuestro Dios ha de salvarnos, y de Dios Jehová es el librar de la muerte. Y ciertamente, ¿qué podemos esperar? Esto hace con sus hijos, esto hace con sus escogidos, esto hace con aquellos a los cuales Él salva, los protege y los cuida. En otro salmo, ¿no? Como la niña de sus ojos. Pero con los enemigos dice, ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la cabelluda mollera del que camina en sus pecados, ¿no? Del que permanece en su rebeldía, que no se arrepiente, que no se vuelve a Dios. Algunos tienen la esperanza, ¿no? La falsa esperanza de que no vendrá Dios, no vendrá el juicio de Dios. Mira, yo tengo toda la vida casi viviendo como una persona necia, inconverso, al estilo de la vida de Ricky Martin y compañía, ¿no? Y no me ha pasado nada, mira, aquí estoy. Llegará tu hora. Llegará tu hora. Dios herirá la cabeza de sus enemigos. Y eso es lo que ocurrirá, ¿no? Es una advertencia a todos los que no se someten y a todos los que quieren continuar con su vida de pecado y de rebeldía a Dios. Pero a mí no me interesa eso de someterte a Dios y de humillarte y de bautizarte y de estar leyendo la Biblia siempre y estar orando. A mí no me interesa. Me da pena que no te interese, ¿no? Mucha tristeza. ¿Por qué? Porque las palabras de este salmo entonces son para ti. Algún día el Señor se levantará y nos dice que herirá la cabeza de sus enemigos. Cuando tú no te quieres sujetar, ¿sí?, a los mandamientos de Dios, a la obediencia de Cristo, entonces tú manifiestas en tu propia naturaleza ser una persona rebelde, ser una persona que no estaría a gusto en el cielo ni en ninguna otra parte. No es para ti el cielo. Si no te arrepientes, si no te vuelves de tus pecados, si no crees en Cristo, no estarás en el cielo. Tendrás frustración, castigo, pena eterna, sufrimiento eterno, remordimiento eterno, escozor en tu conciencia eternamente. Eres un enemigo de Dios y entonces todas las bendiciones que aún ahora, siendo un rebelde contra Dios, tú disfrutas, serán quitadas. Y solo tendrás el repudio y el rechazo
que el Evangelio dice, echadlo, ¿no? Agarrarlo de pies y manos y echadlo, dice, a las tinieblas de afuera. Entonces, si tú persistes, ¿por qué no quieres venir a Dios? ¿Por qué quieres continuar en rebeldía? ¿Has encontrado un mejor camino que la obediencia de Cristo? ¿Has encontrado una mejor norma que los mandamientos para que gobiernen tu vida? ¿Cómo puede ser eso? No, yo siento que sí, estoy de acuerdo con no matar, pero es que a veces sí hay que odiar a algunos y ¿sí? Dios establece la ley, Él es el creador y establece su ley y la hace cumplir. Si tú persistes, a pesar de las advertencias, en continuar en esa vida rebelde, entonces serás desdichado eternamente, ¿no? Como hay niños, hay que decirlo, ¿no? Por eso Dios nos manda a disciplinar a nuestros hijos, para enseñarles que tienen que arrepentirse de sus pecados, para enseñarles que son pecadores, para enseñarles que tienen que creer y confiar en Cristo, de lo contrario se perderán. Dios no nos dice, no, hasta cierta edad ya son salvos. Y yo siempre he preguntado a los que sostienen eso, a ver, dime en dónde dice eso de las edades, que de tal edad salvo y si ya eres mayor ya no, Y no, es que los niños son de Dios, ya son salvos. Entonces si ya son salvos, entonces ayúdame y explícame en la Biblia hasta cuándo pierden su salvación y luego después de los 15 años ya necesitan ser salvos otra vez. Enséñame eso en la Biblia, ¿no? Para poder creerlo, porque es la palabra de Dios. Es una cosa terrible, ¿no? Si los niños son salvos, entonces si sí son salvos, entonces si son salvos para toda la vida. La salvación no se pierde. No, pero es que ya después de los 15 años empezaron a portar mal y perdieron su salvación. No, espérame tantito, esa no es la salvación de la Biblia. La salvación de la Escritura no se pierde. Entonces tenemos que asegurarnos, ¿no?, que nuestros niños, nuestros hijos, nuestros jóvenes entiendan bien y los mayores también entendamos. Si no tenemos una vida de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, no seremos recibidos en el cielo. Entonces, no, es que yo voy a esperar hasta que cumplan ya 18 años y pueda platicar. Ya a los 18 años ya no vas a poder platicar con ellos, te van a dar el avión y no vas a poder hacer nada. Hay que enseñarles ahora. Bueno, terminamos con unos comentarios. Hasta ahí vamos a llegar en este salmo ahora. En primer lugar, tal como David, debemos aprender a tomar la historia. Vemos que David tomó la historia de la transportación del arca, la presencia de Dios representada en el arca. Y David tomó esa historia y debemos aprender a tomar la historia de las victorias de Israel, la historia de la victoria de Cristo, para fortalecer nuestra esperanza y para fortalecer nuestra fe. Cuando vemos el triunfo de Israel, cuando vemos las conquistas de Israel, estamos viendo, se puede conquistar el pecado, se puede conquistar y avanzar en la obediencia. Si Dios nos ayuda, conquistaremos 31 reyes, 31 pecados que quieren controlarnos. Haga su lista. A lo mejor rebasa los 31. Estoy viendo algunos de sus ojos que dicen yo tengo como 42. Pero no le estoy preguntando su edad, estoy diciendo de los pecados. ¿Verdad? Oremos que Dios, como dice el Salmo, ¿no?, se levante. Dios, levántate y ayuda a nuestra iglesia. Dios, levántate y ayúdame a caminar como un verdadero hijo de Dios en medio de este mundo. Concede la victoria a tu iglesia. Concede que crezca en santidad, que avance, que alcance a otros. Oremos, levántate, Dios.
En segundo lugar, sigamos orando y alabando con fervor y con confianza. Vemos aquí continuamente, hemos sido invitados a través de todos estos salmos a qué, hermanos, a alabar a Dios, a adorar a Dios. Y uno dice, pero ¿y nos lo vamos a pasar así adorando a Dios? Fíjate cómo Segunda de Crónicas 20 y 22 nos da una ilustración, ¿no? En Segunda de Crónicas, en el reinado de Josafat, se presentaron los enemigos y el rey Josafat dijo, vamos a orar. Segunda de Crónicas 20, versículo 22, vamos a alabar a Dios. Lo tiene ahí, capítulo 20 y versículo 22. Dice, el rey Josafat convocó al pueblo y dice, y como comenzaron con clamor y con alabanza, puso Jehová contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y matáronse los unos a los otros. No pasa nada cuando oramos, no pasa nada cuando cantamos y adoramos a Dios. ¿No pasa nada? No, sí pasa. Nuestro Dios obra. Nuestro Dios obra. Dice el versículo 29, y fue el pavor de Dios sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Oremos para que se dobleguen los que están alrededor de nosotros, los que están en nuestra ciudad, en nuestro país. Cuando nosotros estamos orando, que se ha extendido el reino, que llegue a este lugar, que esta misión, que la otra misión. ¿Y cómo vas a ganar? Cuando oramos, cuando alabamos, Dios actúa. ¿Me explico? Es nuestro mismo Dios. Así es su iglesia, perseveremos en la oración y la alabanza, que veremos grandes triunfos de Dios y su causa, grandes triunfos en nuestra vida personal contra el pecado, contra nuestras fallas en el carácter. En tercer lugar, como Israel, nosotros debemos recordar que éramos nada, no éramos pobres, desamparados, cautivos en la esclavitud del pecado, cautivos en el poder de las tinieblas. Pablo dice que estábamos como muertos en delitos y pecados, alejados de Dios y de su reino, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así dice, mas Dios extendió su mano de compasión, bondadoso Dios, para rescatarnos de la corriente de este mundo y del dominio de Satanás. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin su bondad y su gracia? Si su gracia no nos hubiera alcanzado. Recordemos siempre lo que Dios hizo por nosotros, para que nuestra adoración no se enfríe. Recordemos lo que Dios hizo por nosotros, para que con humildad y agradecimiento adoremos, cantemos. De lo contrario, la soberbia y el orgullo ganarán el desafío, ¿verdad? En cuarto lugar, la historia de Israel y la historia de Cristo nos avisan que nuestro proceso en la tierra, contrario a lo que piensa la postura del Evangelio de la prosperidad, el Evangelio y Cristo nos avisan que nuestro proceso en la tierra, según el método divino, es que primero tenemos que ser humillados para luego ser exaltados. No hay manera de evadir ese camino. No, pero es que yo no quiero ser humillado. Yo no. Esa es la manera, ¿no? Ese es el método divino. No puede cambiar. Así que procuremos, como aconseja David y como Cristo nos mostró en su obediencia, sigamos creyendo, sigamos confiando en Dios en todo tiempo.
No importa cuál sea la prueba, no importa cuál sea la circunstancia, no nos desesperemos a la hora de la humillación. No queramos hacer las cosas a nuestra manera, porque lo único que vamos a hacer es cuando el caballo es amarrado, ¿no?, y se niega a que lo monten, lo único que va a recibir es castigos, la cuerda lo va a lastimar en su cuello. Así si nosotros, ¿no?, Dios nos mete la humillación y comenzamos a movernos, a salir en nuestras fuerzas y a quitarnos lo que Dios nos pone encima, lo único que vamos a hacer es lastimarnos. Hay que someternos a Dios y recibir la humillación. En quinto lugar, recordando el monte alto de Basán y el pequeño monte de Sión, hay que recordar que en este tiempo la iglesia y los creyentes parecemos insignificantes y parecemos como nada ante la estima y la valoración de este mundo. Somos como nada, somos como polvo. Hermanos, no tengamos celos de los montes altos de Basán, ¿no?, que se pavonean delante de nosotros, porque en la valoración celestial los creyentes y la iglesia son la columna y el baluarte de la verdad, y son de grande estima. ¿A causa de qué? Como lo era el monte de Sión. ¿Por qué valía más el monte de Sión que el monte de Basán? ¿Cuál era la diferencia? La presencia de Dios en el monte de Sión. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué somos tan estimados? ¿Por qué somos tan valorados? Por la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que nos hace valiosos. ¿No le parece algo maravilloso? ¿No es un enorme privilegio? Claro que sí. No es en el monte de Basán donde encontraremos significado y gloria. No. Es en el monte de Sión, junto a nuestro Dios Todopoderoso. Por lo tanto, una vez más, no somos exhortados a no cambiar las perlas de Dios por los espejitos de este mundo, ¿no? Fuera de Cristo, todo será pérdida, fracaso y frustración. En último lugar, sin lugar a dudas, a través de la obra de Cristo, se levantó el Señor y todos sus enemigos han sido derrotados, ¿no? El momento histórico más importante de este mundo, ¿no?, ahí en la cruz del Calvario, la muerte y resurrección de Cristo. Ese es el momento más importante de este mundo, sin lugar a dudas, la obra de Cristo. Todos sus enemigos han sido derrotados. Por lo tanto, debemos venir a Cristo para ser parte de su victoria. Todos aquellos que no están en Cristo serán sus enemigos y serán desechados, ¿no? Hay que venir a Cristo, hay que creer en Él, hay que esforzarnos, hay que entregarnos a Él. Es nuestro deber no desoír el llamado de Dios. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana tu palabra, Señor. Reconocemos que tú eres el único Dios verdadero. Reconocemos que tú has estado morando en medio de nosotros, Padre. Reconocemos que tú has conducido nuestras vidas y nos has llevado, Padre, en el proceso de nuestra santificación. Reconocemos que hemos visto tu mano transformando las mentes y los corazones y salvando a todos aquellos que tú deseas. Y te queremos rogar y suplicar, Padre, que te levantes, que hagas manifiesta tu presencia en medio de nosotros a través de edificar a tu iglesia, a través de darnos crecimiento espiritual y madurez, para que seamos más santos y agradables delante de ti. Y concédenos, Padre, aunque nada merecemos, concédenos que podamos ver las almas de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras personas mayores, Señor, alcanzados por tu poderoso evangelio que transforme los corazones
y renueva las almas para agradarte a ti, Señor. Te pedimos que hagas estas cosas por amor de tu nombre. Te pedimos que hagas estas cosas para la gloria de tu precioso nombre, Señor. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.